Buenos días, yo vengo de la antigua Grecia Y yo vengo de la antigua Roma. y hoy les vamos a contar nuestra historia. Nuestra cultura griega se caracterizó principalmente ya que desarrolló la cultura occidental como la conocemos hoy en día. Desarrolló la ciencia, las artes, la literatura, la filosofía y todos esos aspectos que ahora mismo son muy importantes en la sociedad. Mientras que en Europa dominaba la superstición y lo sobrenatural. Bueno, cabe resaltar que Grecia no era un estado unificado, era más bien una especie de ciudades en las que llamaban polis. Entre ellos habían combate, pero sin embargo no perdían el sentido de pertenencia porque compartían estas cosas en común mencionadas anteriormente. La geografía de la región contribuyó a configurar el gobierno y la cultura de los antiguos griegos. Las formaciones geográficas como las montañas, los mares y las islas formaron barreras naturales entre las ciudades-estado griegas y obligaron a los griegos a asentarse en la costa. Varias ciudades se habían vuelto dominantes en la civilización griega: Atenas, Esparta, Corinto y Tebas. Cada una había puesto las áreas rurales y los pueblos menores a su alrededor bajo su control. Además, Atenas y Corinto se habían convertido en grandes potencias marítimas y mercantiles. Roma fue un imperio capaz de acabar 3 continentes: Europa, principalmente la cuenca del Mediterráneo, el norte de África y Asia Menor, lo que actualmente se conoce como el Medio Oriente. Estuvimos escuchando que estaban hablando de nuestra historia, por lo cual nosotras les contaremos un poco de nuestros inventos. Por la furia del dios Zeus, con sus truenos, sus rayos, sus nubes y sus lluvias, nos vimos en la necesidad de crear algunos sistemas. Bueno, uno de estos sistemas vendría siendo el acueducto, que se encargaba de transportar agua a toda la ciudad. Esta agua venía principalmente de los manantiales que estaban a las afueras y llegaban a todas las casas. Una vez en las casas, el agua se almacenaba en ternas o litrinas que conservaban el agua en condiciones óptimas. También nos vimos en la necesidad de crear un alcantarillado. En este alcantarillado, la parte más importante de él era las cloacas máximas. Ahí era donde se almacenaban la mayoría de desechos humanos y pues la basura en general. Bueno, hablando en temas de religión, nuestra religión se basa en un modelo politeísta, la cual consiste en la creencia de varios dioses y estos se le atribuían basados en fenómenos naturales o en acontecimientos sobrenaturales en los que creíamos la mayoría del tiempo. Estos vivían en el sagrado Monte Olimpo. Y bueno, ellos también buscaban un equilibrio entre la mente y el cuerpo, pero además... Era un modelo muy antropocentrista, ya que basaba como en el deseo de un humano perfecto y muy equilibrado. Eso lo demostraban por medio de estatuas de bronce y de mármol. Nosotros los romanos teníamos exactamente las mismas creencias religiosas, pero cambiaban los nombres. Como dijimos anteriormente, nuestra religión era politeísta y los dioses se encargaban de mandarle a los seres humanos enfermedades cuando ellos consideraban que estamos actuando de una mala manera. Además, también eran los encargados de quitarnos, curarnos nuestras enfermedades. Pero luego, en la Ilíada y en la Odisea, Homero registró unos médicos que actuaban en la guerra de Troya, principalmente, mientras los guerreros se enfermaban o tenían heridas, ellos eran los encargados de curárselas. Estos eran Macaón y Pedáleo. Adicionalmente a esto, en la Ilíada, por los médicos que se registraron, surgió una nueva palabra en nuestro léxico. Esta era iatros, que significa médico, es decir, un hombre que se vale por muchos. Tras este suceso no se encontraron registros de nuevos médicos, hasta que apareció Hipócrates, a quien se le atribuye el título de padre de la medicina. Hipócrates nació entre el año 440 al 360 a.C. Él se cambió todo como la perspectiva que se tenía de la medicina, puesto que su metodología o su sistema venía siendo racional. Él se basaba en la observación y el uso de sus sentidos para realizar los diagnósticos. Bueno, este médico nació en Kos, una isla griega, donde realizó una escuela. En esta escuela él realizó
una serie de libros que se llama Corpus o Tratado Hipocrático. En ellos se hablaba de cómo se trataba a los pacientes y también métodos de curación. El juramento hipocrático buscaba que el médico tuviera una buena ética, siguiendo 4 principios muy importantes. El primero era no realizar cirugías a menos de que se fuera un especialista. El segundo era no tener relaciones sexuales en la casa de los pacientes que visitaba. El tercero era no revelar los secretos de los pacientes. Y el cuarto era no dar a los pacientes remedios abortivos. El juramento hipocrático precisa los deberes del médico para con su maestro y su familia, y por otro lado, los del médico con los enfermos. El futuro médico jura solemnemente por Asclepio y sus hijas Higea y Pancea que él respetaría a su maestro como a su padre, compartiría con él sus bienes, atendería a su familia y enseñaría a sus hijos la medicina si quieren aprenderla, así como a otros discípulos y a nadie más. En todos estos textos, Hipócrates reiteraba que era importante cuidar minuciosamente y observar bien todos los síntomas para poder hacer un diagnóstico que favoreciera la salud del paciente. Adicional a ello, Hipócrates fue uno de los primeros en divulgar a través del mismo Tratado Hipocrático que era importante los estudios de anatomía, fisiología, patología y epidemiología, y además un poco de ginecología. Hipócrates decía que era importante tener una buena relación médico-paciente, porque esta buena relación influía en la buena recuperación del paciente, ya que la hacía más rápida y efectiva los medicamentos. Además, Hipócrates reiteraba que era fundamental basarse en su metodología racional. Otra de las importantes divulgaciones de Hipócrates vendría siendo la teoría de los 4 humores. ¿Qué era esta teoría? Básicamente que los seres humanos todos tenemos 4 líquidos fundamentales en nuestro cuerpo, que vendrían siendo la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema. Estos, al estar en equilibrio, nos brindaban una buena salud, y el desequilibrio significaba que había presencia de una enfermedad. Hipócrates también sugería que era importante cuidarse de las enfermedades, como pues teniendo un ambiente sano, teniendo unos buenos hábitos y además comiendo de manera adecuada. Esto se conoce hoy como medicina preventiva, lo que quiere decir que Hipócrates fue uno de los primeros en hablar de esta rama pues de la medicina. Frente a la medicina racional de Hipócrates surgió la medicina religiosa, que consistía en ir a los santuarios de Esculapio. El principal pues se llamaba Epidauro. En este santuario se hacían rituales y pues rezos al dios Esculapio para que éste le diera la sanación a los enfermos. Se creía que durmiendo en el santuario era posible que el dios, a través de los sueños, le diera como la curación a los enfermos. Tiempo después, cuando se dio el Imperio Romano, ellos conquistaron nuestras tierras griegas y se llevaron a todos los médicos que habían hecho grandes descubrimientos y avances en la medicina para sus territorios. Allá hicieron una adaptación de la medicina que nosotros implementábamos, pero aparte hicieron 3 aportes que fueron fundamentales en la historia de la medicina, como por ejemplo, y el primero vendría siendo los hospitales militares. Estos hospitales se dieron porque, como hacían muchas batallas que estaban lejos de las ciudades, muchos de los guerreros morían en el campo de la batalla, y entonces los romanos decidieron hacer hospitales dentro de ese campo de la batalla, para que así muchos guerreros pudieran recuperarse y salvarse. Como segundo aporte, los romanos hicieron un saneamiento ambiental, que consistía en la construcción de acueductos y de alcantarillado. Esto permitió que la sociedad considerara que tuviera una higiene más adecuada, por lo que los médicos podían hacer mejor sus procedimientos.
y además de eso podían preparar más medicamentos que fueran benéficos para la salud de las personas. Hablando de esto, en Roma se utilizaba el jugo de mandrágora y la atropina para hacer los procedimientos quirúrgicos. Como instrumental quirúrgico usaban las cucharas, las sondas, las agujas curvas y las agujas rectas. Además, para el tratamiento de heridas, los romanos usaban apósitos, es decir, gasas cubiertas con vinagre para que las heridas sanaran más rápido. También hacían procedimientos como torniquetes y para los cortes más profundos usaban hilos y agujas, lo que se conoce como sutura. Y como tercer aporte fundamental, los romanos legislaron la medicina. Esta profesión antes no era vista de tal manera, por lo que no tenía un título como tal. Y el emperador Julio César le dio un título a los médicos. Adicional a ello, implementó que los médicos en cada ciudad tenían como un número máximo de los que podían ejercer. En contraste con esto, Julio César hizo un servicio de salud pública al que todas las personas romanas podían acceder. También para la Casa Imperial hizo el servicio médico de la Casa Imperial, que básicamente cada familia de la clase alta tenía acceso a un médico exclusivo como de cabecera para la curación de la familia. El tratamiento de las enfermedades es un tema muy importante, como cada lugar en el mundo y en la historia usaba sus recursos para sanar a los enfermos. En la antigua Grecia aparece el personal especializado en medicamentos como los farmacopolas, que comercializaban drogas y plantas medicinales. Los rizotomos, que recolectaban las plantas para su venta. Y por último, los pharmakeis, vendedores ambulantes de medicamentos. En Grecia se usa la remolacha para curar la anemia. Esto se ha seguido tratando a través de los años. Los asclépides eran sacerdotes que suministraban remedios en los santuarios del dios Asclepio o Esculapio y se convierten en los centros sanitarios por excelencia. Los enfermos que acudían a los asclepiones aguardaban 3 días con sus noches en ayunas, antes de que se les suministrara un brebaje que les hacía caer en un sueño o incubatio, durante el cual el enfermo debía tomar buena nota de sus sueños, para luego narrarlos a los asclépides. Según cómo fueran interpretados los sueños, se decidía el tratamiento. En otros casos, una voz divina aconsejaba o sanaba al enfermo. Además, también se usaban plantas como el ruibarbo, el helecho, el azafrán y otros productos como medicinas. Los remedios dietéticos, por otra parte, pasaban por determinados alimentos y líquidos, como vino, agua, miel y leche, combinándolos entre sí como por la aplicación de baño. Además de las plegarias, el médico sacerdote recurría a otros remedios como la catarsis, que buscaba alejar las miasmas. Este término se refiere al aire de mala calidad, debido a la descomposición de materia orgánica. Las personas que respiraban ese aire se enfermaban. La música y la danza eran otro recurso de sanación, puesto que la alegría que provocaban contribuía a la curación de los enfermos. La transferencia fue una técnica que pretendía traspasar la dolencia a algún animal, también muy efectiva en esa época. Los romanos tienen la costumbre de curar sus enfermedades con plantas medicinales y ungüentos, que son aplicados por el parte de familia, que es el padre. La medicina romana tuvo muchas similitudes con la griega. Usaban el beleño como hipnótico y sedante, la centauria como cicatrizante de heridas. Como analgésico usaban el opio. Actualmente extraemos la morfina y la codeína del opio. Otro analgésico muy popular era la escopolamina. Algunos médicos romanos de nuestra época han sido Cornelius Celsius, que nació en el año 25 a.C. en el Imperio Romano. Él describió la inflamación como 4 puntos básicos que serían dolor, calor, rubor. Escribió sobre las 5 lesiones que puede sufrir el cuerpo, por agentes externos como las heridas, por enfermedad intermedia como el cáncer, los originados por cuerpos extraños como los cálculos de la vejiga, por un desarrollo anómalo como venas varicosas.
También lesiones por defecto donde alguna parte del cuerpo es demasiado corta. El médico de la época es Discórides Anasarbeo, que nació el 40 a.C. Fue un farmacólogo, además un botánico que se encargó de investigar sobre plantas y hierbas medicinales. Viajaba en lo que Además se de conocía esto, del mundo en busca de sustancias para curar enfermedades. Su gran obra fue Materia Médica, donde cuenta sobre 600 plantas medicinales, 90 minerales y 30 sustancias de origen animal, cada una de estas con su dibujo y manejo para cada enfermedad. Bueno, otro sería Asclepiades de Bitinia, que nació en el 40 a.C. Él fue un médico griego que ejerció su medicina en Roma. Él defendía el vino como elemento para la curación, el baño, el ejercicio pasivo. Galeno Pero fue no un está de médico, acuerdo con cirujano los y fármacos. filósofo griego en el Imperio Romano. A continuación vamos a conocer más detalles acerca de su vida. Gracias a muchos de sus descubrimientos conocemos la medicina como hoy en día. Fue un referente muy importante para la sociedad. Luego de haber analizado nuestra historia, estamos en compañía de un personaje muy importante, Galeno. Cuéntenos cómo se encuentra el día de hoy. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, a continuación vamos a hacerte unas preguntas, entonces por favor cuéntanos quién es Galeno. Bueno, para empezar, mi nombre completo es Galeno Nicón de Pérgamo. Nací en Pérgamo el 129 después de Cristo, un territorio que ahora comprende como Turquía. Nací en una familia adinerada, ya que mi papá era un terrateniente y un arquitecto muy reconocido, que se llamaba Helio Nicón. Él desde muy joven me enseñó un pensamiento filosófico estoico y también muchos conocimientos en agricultura, en ciencias, filosofía y entre eso la medicina. Y la medicina fue de los que más me apasionó. Galeno, cuéntanos, ¿cómo fueron tus estudios? Bueno, mis estudios empezaron desde que estaba muy joven, ya que mi papá me inculcó siempre los estudios. Comencé en un templo de Esculapio, en Grecia, donde estudié con 2 discípulos de Hipócrates. Ahí estuve 4 años. Luego visité los templos de Corinto y Alejandría, donde terminé en Alejandría, Egipto, donde estudié otros 2 años. Y me dediqué principalmente a estudios de anatomía, fisiología, neurología y filosofía en general. Galeno, y cuéntanos, ¿qué te apasionó de la medicina? Bueno, en realidad es un tema curioso, ya que desde joven mi papá me inculcó muchos temas como astronomía, agricultura, arquitectura, demasiados temas que en realidad todos me interesaban, pero hubo un día que empecé a estudiar sobre medicina y me interesó. Y además, mi papá una vez me contó que él soñó con Esculapio, entonces le gustaría que siguiera con ese tema. Con eso fue con lo que más me motivó y eso me llevó a como soy ahora. Cuéntanos, ¿en qué centraste tus estudios? Bueno, luego de haber estudiado en Grecia y en Egipto, dediqué mis estudios más que todo a anatomía, a farmacología y a patologías, ya que mis visitas por el Mediterráneo me hicieron ver muchos acontecimientos. Siguiente pregunta, ¿quiénes fueron tus compañeros o referentes de estudio? Bueno, durante todo mi tiempo de estudio tuve como referente a Hipócrates por sus avances y de hecho estudié con 2 compañeros de Hipócrates, de los cuales aprendí mucho durante ese tiempo en Grecia. Esta pregunta nos causa mucha curiosidad. Cuéntanos, ¿cómo estudiaste el cuerpo humano si las disecciones eran ilegales y muy controversiales? Sí, es verdad, en mi época las disecciones eran un tema muy delicado, entonces en mi tiempo libre me dediqué a diseccionar monos y cerdos más que todo, o animales en general, para comparar su anatomía con la humana. Más que todo me centraba en los riñones y en la médula ósea para compararlos. Hacía una técnica que hoy en día se llama técnica anatomía comparativa. Y Galeno, cuéntanos, ¿te dedicaste a algo más aparte de ser médico? Más que todo luego de eso me dediqué exclusivamente a escribir y a crear obras que perpetuaran como durante toda la historia sobre temas generales de anatomía y estudios humanos, sobre todo lo que alcancé a hacer durante mis estudios. Y bueno, compañeros, ya finalizamos con el trabajo, quisimos hacerlo de esta manera para que fuera más fácil de entender, que fuera de una manera más eficaz, con palabras no muy difíciles de comprender y listo. Muchísimas gracias por la atención. Conocer la historia de la medicina es algo realmente importante, ya que nos permite entender la historia de los conceptos que utilizamos actualmente, los fundamentos históricos de la ética médica, el papel social de las instituciones médicas, las diversas maneras de enfrentar la realidad de las enfermedades desde diversas ideologías.